Saludos, querido oyente. Pedimos a nuestro Señor Dios su dirección en la lectura de su santa palabra. Póngase cómodo, pues empieza su programa El Sembrador. Un saludo, querido oyente. Es un privilegio tener la oportunidad de abrir la santa palabra de Dios y aprender un poco más de su voluntad. En esta oportunidad empezaremos una serie de mensajes basados en 1 Timoteo capítulo 3 versículos 1 al 7. Y esta serie se denomina El Obispado en la Iglesia. En esta primera sesión veremos solo el versículo 1 y como una introducción al tema tocaremos 3 puntos al respecto. Número 1, el anhelo por el obispado. Número 2, un concepto bíblico del obispado. Y número 3, la buena obra de los obispos. Así que haremos lectura de 1 Timoteo capítulo 3 versículo 1. La palabra de Dios dice así: palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. La frase palabra fiel que usa Pablo tiene el mismo sentido de la frase de nuestro Señor Jesús cuando dice: de cierto os digo. Esto significa: presten mucha atención, que lo que voy a enseñar es sumamente importante. De esta manera podemos observar que Pablo va a enseñar algo muy importante en 1 Timoteo capítulo 3, puesto que empieza llamando nuestra atención diciéndonos palabra fiel. El que anhela obispado, buena obra desea. El que anhela, dice Pablo. El anhelo por el obispado es algo noble, como también sumamente importante para poner en tela de juicio dónde está nuestro tesoro. En Mateo 6:21 el Señor Jesucristo dice: donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. El anhelo es un deseo intenso por algo. Cuando una persona anhela algo, está dispuesta a darlo todo, a renunciar incluso a sí mismo por aquello en lo que dispuso su corazón. Ahí está su tesoro. El tesoro del obispo, en este contexto, deben ser esas ovejas que Cristo le entregó a su cuidado. Su corazón debe estar puesto en el bienestar de esas ovejas por las que Jesucristo derramó su sangre. Es muy triste ver cuando algunos siervos de Dios pretenden hacer la obra del Señor sin el anhelo, sin ese deseo intenso y apasionado que implica hacer la obra de Dios. Y aquí no estamos hablando meramente de emociones, porque sabemos que las emociones son inestables, sino que el anhelo va totalmente ligado a lo que nosotros conocemos bíblicamente como el verdadero amor. Es aquella convicción que te lleva a estar dispuesto a sufrir, incluso a dar tu propia vida por aquella persona a quien amas. Por eso, en Isaías 53:11, y hablando de nuestro Señor Jesucristo, el profeta dice que vería el fruto de la aflicción de su alma y quedaría satisfecho. Y en Hebreos 12:2, de la misma manera, el escritor dice: por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Ambos versículos nos muestran a nuestro Señor Jesucristo como alguien que quedó satisfecho, gozoso al ver el fruto de la obra redentora. Y ese fruto somos todos aquellos que, creyendo en Él, fuimos perdonados de nuestros pecados y caímos rendidos a sus pies. Pero algo muy importante que estos versos de Isaías y Hebreos resaltan es la aflicción de Cristo por cargar nuestros pecados en Él mismo. Resalta el sufrimiento de la crucifixión y el oprobio o la vergüenza pública a la que él fue expuesto. Como podemos ver, Jesucristo pasó por todo ese doloroso martirio porque su corazón, su anhelo, estaba puesto en aquellos pecadores que serían salvos de la condenación por la fe puesta en él. En nuestro Salvador Jesucristo podemos apreciar lo que es el verdadero anhelo, el verdadero amor que un obispo, un pastor debe mostrar por las ovejas que están a su cuidado. Cuando nosotros apreciamos algo que tiene valor, que tiene mucha estima, pues le dedicamos recursos, le dedicamos esfuerzo, le dedicamos tiempo.
Si las ovejas de Cristo, que muchas de ellas están hambrientas, heridas, algunas tal vez son problemáticas, si esas ovejas no son un incentivo para dedicarte a ellas con tus recursos, con tu esfuerzo y tu tiempo, entonces tu anhelo no es un anhelo verdadero. Y es mejor que busques otra forma de servir al Señor, porque es muy probable que Dios no te esté llamando a servir en el obispado. Y de esta manera vamos a pasar a nuestro segundo punto, donde veremos un concepto bíblico sobre el obispado. Primera Timoteo capítulo 3 versículo 1 dice: palabra fiel, el que anhela obispado, buena obra desea. ¿Qué es el obispado? La palabra obispo deriva de la palabra griega episcopo, que significa supervisor o sobreveedor. En el libro de los Hechos, capítulo 20, versículos 17 y 28, dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Y Pablo, en el verso 28, hablándole a los ancianos, les dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar a la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Pablo hace llamar a los ancianos de la iglesia y a ellos mismos les llama obispos y les llama apacentadores o pastores. Al leer estos versos podemos apreciar que cuando hablamos de ancianos, obispos o pastores, estamos hablando del mismo oficio. Y la palabra de Dios nos indica que el rol de los ancianos es apacentar la iglesia del Señor. Y esa palabra apacentar significa pastorear, cuidar. En el campo, cuando un pastor apacentaba sus ovejas, él estaba ahí presente, porque el trabajo del pastor incluía buscar un lugar donde haya buenos pastos para que el rebaño se alimente. Pero también el pastor debía estar ahí presente, supervisando a las ovejas, porque el peligro de los depredadores era una realidad que él no podía ignorar. La vida del rebaño dependía del cuidado del pastor. De la misma manera, los ancianos en la iglesia deben preocuparse que el rebaño de Cristo que les ha sido encargado reciban un buen alimento espiritual. Y estamos hablando de un estudio serio, sólido y nutritivo de la palabra de Dios. Ese es el alimento que las ovejas de Cristo necesitan para madurar y para vivir cada día conforme a los parámetros de Cristo. Pero también deben alimentarse para afirmarse en su fe y no ser engañados por los depredadores que astutamente se infiltran para dañar al rebaño. Por eso Pablo les dice a estos pastores o ancianos de la iglesia en Hechos 20, versículos 29 al 31. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, dice Pablo, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. La labor de los pastores es velar por las ovejas que Cristo les dio para cuidar. El apóstol Pablo les recuerda que él mismo, cumpliendo un rol pastoral, por 3 años no dejó de amonestarles con lágrimas a cada uno de ellos, y estuvo pendiente del rebaño de noche y de día. Eso significa velar por las ovejas. En Hechos 20:28 podemos ver también la pertenencia de la iglesia hacia Dios. Este verso también nos muestra claramente que el dueño de la iglesia es el Señor Jesucristo, pues Él la ganó, la compró para sí con su propia sangre. Así que los pastores son siervos del amo de la iglesia, que es Cristo. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 4:1, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios, hablando de la palabra de Dios. Pero también los pastores llegan a ser servidores de los santos en Cristo, que es la iglesia. Y Pablo habla al respecto en 2 Corintios 4:5, diciendo, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Muy bien, continuando con el concepto bíblico del obispado, que es nuestro segundo punto, tenemos que hablar sobre la pluralidad pastoral.
Eso quiere decir que al leer la palabra de Dios podemos observar que la iglesia local es dirigida por un grupo de ancianos y no por un solo hombre. En Hechos 11:30 vemos que Pablo y Bernabé llevaron una ofrenda, un socorro para la iglesia en Judea, y se la entregaron en mano de los ancianos, en plural. De la misma manera, en Hechos 14:23, después que Pablo fue apedreado en Listra, dice que Pablo y Bernabé constituyeron ancianos, en plural, en cada iglesia. Así que en el Nuevo Testamento tenemos suficiente información que nos muestra que la iglesia debe ser guiada por una pluralidad de ancianos. Y es que cada anciano o pastor es igualmente una oveja que necesita ser pastoreada. Los obispos, al igual que el resto de las ovejas en la congregación, muchas veces necesitan consejo, necesitan consuelo y dirección. No hay jerarquías dentro del grupo pastoral. Ese es un engaño antibíblico que hace mucho daño a la iglesia de Cristo. En Lucas 22, versos 24 al 26, dice: Hubo también entre ellos, entre los discípulos, una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: Los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Nuestro Señor Jesucristo les dice tajantemente a los apóstoles: no así vosotros. Y los apóstoles son los que establecieron el fundamento para la edificación de la iglesia. No debe haber jerarquías en la iglesia del Señor. No debe haber ningún cristiano que, llamándose maduro en la fe, diga: yo soy el mayor. Todos, sin distinción, debemos ponernos al servicio de todos. Por eso, en la pluralidad pastoral, cada pastor está sometido a los demás pastores como una oveja más del rebaño. Y esto nos lleva a nuestro último punto: la buena obra de los obispos. Algunos anhelan el obispado pensando que es una posición. El obispado no es una posición. Pablo dice: el que anhela obispado, buena obra desea. El obispado es un servicio, es un obrar, es un rol que debe ser aplicado con mucho amor, con mucho cuidado y humildad, que es lo que Cristo mostró por sus ovejas al dar su vida por ellas. Él da el ejemplo real de cuál es la buena obra de un buen pastor. El Evangelio de Marcos muestra a Cristo, nuestro pastor, como aquel que vino no para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Pablo define el obispado como una buena obra porque es una labor donde se debe estar dispuesto a sufrir e incluso dar la vida por esas ovejas por las que Cristo derramó su sangre. En el contexto en el que Pablo le escribe a Timoteo, los obispos o pastores eran los primeros en morir en manos de los perseguidores de la iglesia en ese tiempo. Así que el que anhelaba el obispado, sabiendo conscientemente lo que implicaba ese servicio, estaba deseando algo bueno, algo noble. Cuando alguien ha olvidado que el obispado es un obrar, lo empieza a ver como una posición, donde él cree que tiene el poder sobre las ovejas y las empieza a tratar de forma déspota y tirana. En 3 de Juan, versículos 9 y 10, vemos la actitud de un hombre que se enseñoreó de las ovejas de Cristo, y el apóstol Juan escribe al respecto diciendo: Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe, y los expulsa de la iglesia. Esto es lo que sucede cuando confundimos el verdadero concepto del obispado. Y como hablábamos en nuestro punto anterior, es peligroso que un solo hombre trate de llevar la dirección de la iglesia. Así que al hablar de este oficio ministerial, nos referimos a un obrar que trae consigo sacrificio, sudor, lágrimas. Pero como dice el apóstol Pedro, el cual, animando a los ancianos para que sean fieles a su llamado, les dice: cuando aparezca el príncipe de los pastores, Jesucristo, vosotros, los buenos pastores, recibiréis la corona incorruptible de gloria. Gracias a Dios por su santa palabra y porque su misericordia se renueva día a día.
Este fue su programa, El Sembrador. Para más información, contáctese por la página de Facebook que lleva por nombre Franco Morón Flores. Será hasta una nueva oportunidad, si el Señor así lo permite. Amén.